Buenos días. Vamos a ver hoy un concepto muy común en la estadística en general, que es el concepto de la chi cuadrada, de la prueba de chi cuadrada. Es una genialidad que se la debemos al padre de la estadística, Karl Pearson. Pearson fue un estadista o estadígrafo del siglo XIX, principios del XX, que abrevó conceptos que ya conocíamos como los de probabilidad, pero introdujo nuevos conceptos y mucho de lo que hacemos ahora en estadística se lo debemos a él. Cosas como lo que se observa contra lo que se espera. Y a mí me gustaría determinar ahorita 4 conceptos que son importantes para entender finalmente la prueba de chi cuadrada. Primero, algo que ya hemos platicado en otras ocasiones, que es la probabilidad. La probabilidad es lo que ocurre sobre lo que puede ocurrir. Y en términos generales se expresa como una P. La probabilidad solamente puede valer entre 0 y 1. 0 lo que nunca ocurre, 1 lo que siempre ocurre. Generalmente entonces lo expresamos en cantidades intermedias. Por ejemplo, la probabilidad de ganar un sorteo o un volado, pues sería de 0.5. A veces nos gusta más expresarlo como porcentajes. ¿Cuál es la probabilidad de ganar, por ejemplo, un volado? 0.5 o 50%. Este es el índice, pero a veces lo expresamos también así. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ganar 2 volados, 2 sorteos con una moneda seguidos? Bueno, esa sería 0.5 por 0.5, 0.25 o 25%. Creo que la falta de entendimiento de la probabilidad es uno de los rasgos de las personas que no saben evaluar la realidad sobre los fundamentos de la evidencia. Para evaluar la evidencia necesitamos entender la probabilidad. Ahora, necesitamos otro concepto importante que introdujo Pearson, que es lo que espero contra lo que observo. Por ejemplo, ¿cuánto esperarías que yo ganara en los sorteos, en los volados con una moneda? Pues lo que yo espero es ganar el 50%. Sin embargo, si gano, por decir algo, el 70%, caray, me estoy separando un 20% de lo que yo esperaría. Es el concepto de lo esperado. Mientras más se separa lo que observo contra lo que esperaría, es menos probable que eso sea cuestión de suerte nada más, o de chiripa, como decimos en México. Esa diferencia entre lo que observo y lo que espero es el fundamento de la chi cuadrada. Si yo te gano de 100 volados 50, pues es lo que espero. Si te gano 52, bueno, puede haber algo de suerte, pero es también lo que espero. Sin embargo, si te gano 60 de 100, ya ahí la cosa no me empieza a gustar como mera suerte. Si te gano 70 de 100, es menos probable cada vez que eso sea suerte. Ahí debe haber alguna otra cosa. Si te gano 80 de 100, casi definitivamente la probabilidad de que eso sea mero azar, mera suerte, es extraordinariamente baja. Ese valor de probabilidad, por decir algo, la probabilidad de que yo te gane de 100 volados con una moneda, de que yo te gane, por decir algo, no es un valor exacto, que yo te gane el 80%, contra un esperado de 50%, o sea, una diferencia de 30%, podríamos decir probablemente la probabilidad es segura o menor, seguramente a 0.001, a 1 por 1000. Habría que calcularlo, pero este concepto de probabilidad es el que después nos da el valor de la inferencia. Inferencia es entonces, en las ciencias biológicas, cuando yo puedo decir, eso es poco probable que sea meramente la suerte, debe haber alguna otra cosa. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el efecto de un medicamento. Si yo digo, este medicamento, comparado contra otro, debiera curar más o menos lo mismo, y sin embargo, si observo que cura una proporción mayor de pacientes,
puedo inferir que es efecto del medicamento. Eso es el fundamento de la prueba de chi cuadrada. Vamos a ver cómo se hace eso. Hay que, antes de eso, tener otro concepto que son el concepto de grados de libertad. Si yo tengo, digamos, 4 plumones, como en 4 colores, y te doy a escoger, tú tienes 4 grados de libertad, puedes escoger cualquiera de los 4. El primero tiene 4 grados. Te doy a escoger aquí, ¿cuántos grados de libertad? Tienes 3 grados de libertad. Aquí, ¿cuántos grados de libertad tienes? Tienes 2 grados de libertad. Aquí, ¿cuántos grados de libertad tienes? No tienes ninguno porque ya no puedes escoger. Entonces, generalmente los grados de libertad que se utilizan mucho para las tablas y para sacar valores de probabilidad, representan qué posibilidad tienes tú de elegir o no elegir. En el caso de la prueba de chi cuadrada, es importante entender que los grados de libertad, por ejemplo, en una tabla de 2 por 2, son las columnas menos 1 por las filas menos 1. Digamos, son 2 columnas y 2 filas, entonces columnas menos 1 es 1, por filas menos 1 es igual a 1. En los casos de una tabla de 2 por 2, los grados de libertad son 1. Entonces ya tenemos ahí los conceptos fundamentales para arribar finalmente al concepto de la chi cuadrada de Pearson. La chi cuadrada de Pearson nos dice que es el resultado de la sumatoria de lo que observo menos lo que espero al cuadrado entre lo que espero. ¿Cómo se hace eso? Vamos a suponer que vamos a probar un nuevo medicamento contra un control. Digamos, tengo 50 personas que voy a probar en un nuevo medicamento y 100 que voy a probar en un control, en un antiguo medicamento, en un placebo, qué sé yo. Voy a probar aquí a 1 por 2. El nuevo medicamento, este tratamiento que podríamos llamarle tratamiento A, curó 40 de 50, o sea, si es un índice, el índice curó al 80%. En este caso, el control curó 62 de 100, que es 62%. Vean que en las tablas de 2 por 2 generalmente ponemos enfermos a la izquierda, sanos a la derecha. Los que no curaron o los que están enfermos a la izquierda y los que curaron o sanaron a la derecha. Aquí hay una diferencia de 18% a favor del nuevo tratamiento. ¿Puedo yo ya decir con eso, este tratamiento es mejor que lo que existía? Aquí pareciera. Sin embargo, en estadística, en medicina, no hacemos las cosas así. Tendríamos que obtener la inferencia. Tenemos que sacar cuál es la probabilidad de que esto que estoy observando, esta diferencia del 18%, 62% contra 80%, cuál es la probabilidad de que sea meramente la suerte, el azar, la chiripa, como decimos en México. Tendría que ver entonces para cada casilla el valor que estoy observando contra el valor que esperaría. ¿Cómo calculo el valor que esperaría en esta casilla? Si no hubiera diferencia entre los dos tratamientos, yo esperaría en lugar de 10, 16. En esta casilla, en lugar de 40, yo esperaría 34. En lugar de 38, yo esperaría 32. Y en lugar de 62, yo esperaría 68. ¿Cómo se saca ese valor? Bueno, te toma el total de su fila por el total de su columna entre el gran total, que en este caso es 150. Por ejemplo, para esta casilla, el total de su fila son 48. El total de su columna son 48. Por el total de su fila, que son 50, entre el gran total 150, eso me va a dar 16. Esa es la diferencia entre lo que observo y lo que espero para cada casilla. Por ejemplo, para esta casilla sería el total 102 por 100 entre 150. Yo sé que esto se puede hacer en una calculadora o en línea, pero es importante saber hacer la prueba de chi cuadrada a mano para entenderla. Tengo ya entonces aquí mis casillas, lo que observo y lo que espero. Y hay una diferencia. Mientras más grande sea esa diferencia, es menos probable que eso sea suerte o sea chiripa. Vamos a valorarlo entonces de acuerdo con la fórmula de la chi cuadrada, que nos dice que es la diferencia de lo que observo menos lo que espero al cuadrado, la sumatoria de cada una de las casillas entre lo que espero.
Para la primera casilla, observo 10, espero 16, es menos 6. Menos 6 por menos 6, entre lo que espero 16, aquí tenemos este primer sumando, 2.25. Para la segunda casilla B, observo 40, espero 34, la diferencia son 6. 6 por 6, 36, entre 34, 1.05. Para esta casilla C, tengo 38 menos 32, 6 por 6, porque es al cuadrado, entre lo que espero 32, tenemos el tercer sumando 1.13. Y finalmente aquí tengo menos 6 por menos 6, entre lo que espero, que en este caso es 68, aquí tengo un error, y me da 0.52. Si yo hago todos estos sumandos, voy a terminar con 4.95. 4.95 es un valor de chi cuadrada. Ese valor de chi cuadrada lo tengo que traducir a un valor de probabilidad. Y eso se hace contra sus grados de libertad. Ya sabíamos que en este caso, como es una tabla de 2×2, tenemos un grado de libertad. Si el valor hubiera sido 3.84, ese valor siempre hay que aprendérselo. La probabilidad de que esto fuera meramente suerte sería 5%. El valor es mayor de 3.84, por tanto, la probabilidad de que esto que estoy observando sea meramente suerte es menor de 5%. Y ese 5% es como el santo grial de la estadística. 5% significa, si es menos de eso, que esto no es suerte, y yo digo, aquí hay algo que se le pueda atribuir al medicamento. ¿Qué es? Probablemente la acción del medicamento, casi seguramente, porque cuando es menor del 5%, yo estoy rechazando que esto sea meramente suerte. Aquí, con estos valores críticos, 3.84 equivale a una probabilidad del 5%. Si la chi cuadrada hubiera sido 6.6, la probabilidad de suerte hubiera sido solamente el 1%. No lo fue. El valor fue 4.95, que es un valor intermedio entre los dos. Yo solamente puedo decir aquí, que es lo que me interesa, que la probabilidad de suerte es del menos del 5%. Por tanto, puedo decir que esto que estoy observando no fue suerte. Fue algo que puedo atribuir al nuevo tratamiento, y ahora sí puedo concluir que es un mejor tratamiento que lo que tenemos. Si yo quisiera calcularlo con exactitud, hay programas, hay tablas, y aquí podría decir de hecho que esta probabilidad es exactamente del 2.6% o 0.26. Es como procedemos generalmente en medicina, en estadística. No solamente le damos un valor a lo que observamos a priori, sino que decimos, hay una diferencia en lo que estoy observando contra lo que estoy esperando, tengo que valorar cuál es el tamaño de esa diferencia para poder sacar esa inferencia. Otra vez, el valor, el santo grial de la inferencia en la medicina es el 5%. Si la probabilidad de suerte es menos de 5%, infiero que eso no es suerte. Este es el gran genio de Pearson, el cálculo de una de las pruebas de más utilidad para valorar las diferencias en proporciones. Muchas gracias.